gozo muy grande, en verdad, poder estar esta mañana con la iglesia y tener el privilegio de poder predicar el mensaje. Grandes noticias de lo que Dios está haciendo en el Estado de México. Cada vez Dios va agrandando los límites a donde la palabra de Dios va llegando. Tanto en Nesa como en Iztapaluca, como en Ecatepec. Y ya hemos tenido contactos con varias personas en Los Reyes, en Chimalhuacán, Texcoco, y vamos avanzando poco a poco. Suena en rima, pero no lo planeé así. Pero quisiera de pronto, voy a llevar un día a Albert para que conozca todos las palabras, los municipios que hay allá, porque se le hizo difícil decir Naucalpan, pero allá sí lo quiero ver pronunciando algunas cosas que solamente allá se pueden pronunciar. No, es increíble, los hermanos mandan mucho su amor para toda la iglesia y también toda la gratitud por el apoyo que se recibe para poder tener el ministerio avanzando allá. Y yo personalmente junto con mi esposa estamos muy agradecidos por todo el amor y el apoyo y la alegría que siempre es cuando nos juntamos. Y especialmente muy agradecido con Carlos y Lucy por el discipulado, por su amor, por su cuidado, pero también el privilegio de poder esta mañana poder tener este lugar para poder hacer de las cosas que más me apasionan en la vida, que es hablar de la palabra de Dios. Entonces, hace 8 días celebramos en todo el mundo. Te digo celebramos porque estoy hablando de la humanidad entera. Todo el mundo celebramos el día de Pentecostés. Tal vez tú no notaste en el calendario que decía Día de Pentecostés, pero ese día tiene una connotación muy especial para todos los que tenemos algo de fe. Ese día, hace casi 2000 años, sucedió la cosa más grandiosa que había podido suceder de todo lo que Jesús prometió allí. En este mundo, los hermanos que estaban reunidos allí en el año 2000, en el año 30 más o menos, pudieron presenciar el anuncio grande que Jesús había hecho. Él decía: tengo que subir al Padre para que Él les envíe en mi lugar el Espíritu Santo. Y ese día de Pentecostés, lo podemos leer en Hechos 2, fue un día tan impresionante para todos los que estaban presenciando ese día, ese momento, pero para nosotros cuando leemos allí, porque cuando escuchamos que llegó una ráfaga de viento, inundó el salón donde estaban los discípulos, que era un salón como este, con un grupo de discípulos como este. Y se derrama el Espíritu y dice, tan fuerte, que cada uno de ellos quedó lleno del Espíritu Santo. Y sobre cada uno de ellos se posó una lengua de fuego. ¿Tú te imaginas donde hoy celebráramos un tiempo así? Donde estuviéramos aquí reunidos, escuchando de la palabra de Dios, orándole a Dios, alabando a Dios, y de pronto algo tremendo sucediera, que sacudiera tu vida y tú fueras lleno de ese Espíritu Santo y salieras a predicar el mensaje con todo poder, como lo hicieron en ese entonces los que allí estaban reunidos. Ese es el día que nosotros, esos son los días que nosotros celebramos. Así es. Si tú como discípulo, después de oír la palabra, de estudiar la palabra, de leer la palabra, no sales lleno de ese Espíritu, dispuesto a que otros conozcan lo que Dios te ha dado ese día, yo te animo, vuelve otra vez a tu Biblia. Amén. Pero, como hablaba Philip, Dios tenía un plan y lo trajo a él. Así es. Y a veces no entendemos los planes de Dios. Así es, ha pasado. A veces simplemente lo único que podemos hacer por fe es acogernos a los planes de Dios. Así es. Yo me bauticé en el año 95 ¡Wow! en la ciudad de Bogotá, en Colombia, donde hoy están haciendo elecciones para escoger presidente. Y donde yo no voy a poder votar porque estoy fuera de mi país. Está bien, bro, está bien. Pero oro por un país en paz. Así es. Un país que sea lleno de la palabra de Dios. Amén. ¿Por qué?
Porque si yo he sido lleno de la palabra de Dios y he recibido lo que hasta ahora he recibido de Dios, el mayor anhelo es que todos mis compatriotas lo reciban también. Así es. Y oro porque la iglesia allá en Bogotá crezca con poder. Amén. Ahora, mi esposa y yo y mis hijos somos Vamos. colombianos. Y aunque anhelamos el bienestar de nuestra patria, bueno, mi hijo mayor es ecuatoriano. Y aunque anhelamos, somos una familia internacional también, ¿no? Familia cristiana internacional. Y aunque anhelamos el bienestar de allá, estamos aquí para poder proclamar el mismo mensaje y poder ver también en esta hermosa nación una nación vuelta al Señor. Amén. Hoy es una semana después de Pentecostés y se me ocurrió, Wow. ¿de qué podemos hablar? ¿Qué pasó después de Pentecostés? ¿Qué pasó, bro? Ese día, el capítulo 2 del libro de los Hechos termina con que se bautizaron 3,000 personas. Pero la pregunta es, ¿y qué pasó después? ¿Qué, bro? ¿Qué pasó el siguiente lunes Dinos. después de Pentecostés? Vamos. ¿Tú te imaginas? Habían 120 hermanos allí. Wow. Y se bautizan 3,000. Wow. ¡Haz la cuenta! Cada hermano tenía que discipular 28 hermanos. ¿Cómo podían hacerlo? Vamos a esto. Y aparte de eso tenían que terminar de evangelizar. Y tener tiempos de familia. Y tener tiempos de oración. Y tener que ir a la iglesia. Y no solo eso, el libro de los Hechos dice, todos los días se reunían. ¿Cómo lo podían hacer? Y hoy día nos paramos aquí y queremos seguir ese ejemplo. Entonces estamos siguiendo el ejemplo de la iglesia del primer siglo. Amén. Sí, pero mira allí cómo lo hicieron ellos. Dinos. La clave está en lo que sucedió el día de Pentecostés. Y esta clase se llama Llenos de su poder. Amén. Vamos a Hechos 2, versículo 37. Dice Vamos, la Héctor. escritura. Hechos 2, 37. Oh, vamos, bro. Vamos. Allí. Dinos. La palabra de Dios dice, Vamos, Héctor. versículo 37. Cuando oyeron esto, Dinos. todos se sintieron profundamente conmovidos. Y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados, les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. En efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. Y con muchas otras razones los exhortaba insistentemente, sálvense de esta generación perversa. Versículo 41. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Estamos hablando, hermanos, 8 días después de Pentecostés. Estamos leyendo esta escritura de lo que pasó el día de Pentecostés. Cuando los hermanos estaban allí en oración, llenos del Espíritu, salieron y hablaron en las lenguas conocidas de entonces para que las naciones allí representadas escucharan el mensaje. Y alguien me preguntaba, ¿pero eso qué se diferencia a lo que es el don de lenguas? Mira, en el Oriente, hablé con los hermanos una noche, una entresemanal, y les dije, mira, aquí, ¿qué vamos a encontrar? Gente que viene del mundo evangélico y gente que viene del mundo católico. Los católicos creen en las limosnas y los evangélicos creen en pactos. ¿Saben qué? Ninguno de los dos está bien. Rompan todo eso y vamos a aprender la esencia de las escrituras. Vamos. Los católicos van a rituales. Los evangélicos hacen manifestaciones. ¿Saben qué? Rompamos eso. Vamos a enseñar lo que es verdaderamente cristiano. Amén. ¿Por qué? ¿De qué sirve estar lleno del Espíritu Santo para una manifestación momentánea? O para una respuesta de un día. Dinos, Héctor. Vamos. Dice aquí que esta gente respondió al mensaje después de que Pedro predicó y se tomaron la decisión de bautizarse 3,000 personas. Y ese fue el primer crecimiento de la iglesia. Después de allí, ustedes pueden leer los siguientes capítulos. Nunca dice que la iglesia decrecía, dice
y Dios iba agregando a los que Él iba llamando a la salvación. Así es. ¿Pero por qué? Porque primero ellos escucharon el mensaje de ¿quiénes? De los que estuvieron allí reunidos y de los que iban siendo convertidos. Y cada vez el mensaje avanzaba y avanzaba y avanzaba. Wow. Así que si lees Hechos del 3 al 7, vas a ver que los protagonistas eran los apóstoles. Así es. Pero pasemos a Hechos 8. ¿Qué pasó en Hechos 8? No, dinos. En el versículo 1 dice: Dinos, bro. y Saulo estaba allí aprobando la muerte de Esteban, el primer mártir. Aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén. Wow. Y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Saulo, por su parte, causaba estragos en la iglesia y entrando de casa en casa arrestaba a los hombres y mujeres y los metía en la cárcel. Versículo 4. Los que se fueron, los que se habían dispersado, predicaban la palabra por donde quiera que iban. Y quiero con esto introducir simplemente el mensaje. Cuando recibes persecución, ¿cuál es tu primera actitud? Apartarte del mensaje, de la palabra. Sí, es verdad. Como Pedro el día que negó a nuestro Señor. Yo no lo conozco, no sé quién es Él. Cuando tú recibes persecución como la que está hablando allí, mataron al primero y empezaron a matar cristianos y a meterlos en la cárcel. Si tú confesabas tu fe, esas eran las dos opciones que tenías: o te matan o te meten a la cárcel. Pero ¿qué dice la Biblia que hizo la iglesia? No solamente los 3,000 y los 120, sino todos los que se habían convertido hasta ese entonces. Salieron todos a predicar el mensaje. ¿Quiénes? Ya los protagonistas no eran los apóstoles, No. era toda la iglesia. Amén. Y por eso hoy quiero hablarles de eso, de ser llenos del Espíritu Santo. Amén. Y el primer punto: llenos del Espíritu Santo para predicar la palabra por donde tú Eso. vayas. Amén. En 1 Corintios 1, 18, Vamos. Vamos. la Biblia nos llama: ¿cuál es el centro de nuestra predicación? Dinos. ¿Sabes? Dios protegió mucho nuestro corazón como familia. Así es. Porque cuando nosotros tuvimos que salir en su tiempo del antiguo movimiento, no sabíamos a dónde ir. Así es. Y le orábamos a Dios: Dios, llévanos, ¿a dónde vamos a ir? No escuchamos el mensaje de la Biblia más como lo hemos escuchado aquí en tu iglesia. Y fuimos adoptados espiritualmente por una cantidad de líderes en nuestro país, carismáticos y evangélicos. Y nos llevaron con ellos y nos trataron con respeto, con cariño. Así es. Y con todo eso nos ayudaron a sanar el corazón. Cuando llegó el momento de tomar una decisión, y me decían: hermano Héctor, ¿por qué no se queda con nosotros? Y decía: porque amo a Dios y amo su palabra. Y aunque estoy inmensamente agradecido, yo veo que tu doctrina no es lo que la Biblia me ha enseñado. Y los amo y los quiero mucho. Y yo voy a Colombia y ellos todos me escriben cuando voy, cuando nos vemos, etc. Pero ellos saben cuánto amo yo la palabra de Dios. Amén, bro. Y cuando alguien simplemente me llama a predicar, ¿de qué yo voy a predicar? ¿Voy a predicarles de cómo bajar de peso? No. Yo quisiera ir a una conferencia de esa, pero no es. Vamos, Alma. ¿Voy a enseñarles cómo dejar los vicios? No. Vamos. Voy a hablarles de lo que la Biblia dice que debo hablar. 1 Así es. Corintios 1, versículo Dinos, 18. enséñanos. Dice la Biblia. Me explico. El mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, ese mensaje es el poder de Dios. Te quiero preguntar: ¿la Biblia es poder de Dios en tu vida? ¿La Biblia te habla con poder? ¿Se refleja poder en cuanto tú eres transformado por lo que Dios te dice todos los días? Dinos. Dinos, Héctor. Es increíble. Hemos tenido unos tiempos de batalla y de luchas, de esos que me gustan a mí, ¿sí? Son esas batallas donde
la única arma que tú tienes para sacar es la palabra de Dios. Oh. ¿Sí? Es una batalla de esgrima eso. Porque el uno saca su Biblia y yo saco la mía y nos enfrentamos ahí. ¿Verdad? Y una cosa que le he querido enseñar siempre a los hermanos que Dios ha puesto a nuestro cargo es: tú no hables, hable la Escritura. Amén. ¿Por qué? Porque la Biblia es el centro, el mensaje de Cristo, el mensaje de la cruz es la predicación que el mundo necesita escuchar. Así Amen. es. Estamos rodeados por un mundo absolutamente religioso. Hemos tenido visitas a granel. Así es. Pero cada vez que desafiamos a alguien a estudiar la Biblia, empiezan a chocarnos con algunas desviaciones doctrinales que han tenido. Sí. Y tú necesitas confrontar a la gente con la palabra. Así es. No con lo que dijo mi pastor. Me llegan con eso y digo, ok, entonces tráeme a tu pastor y yo traigo al mío. ¿Verdad? Entonces me traen a uno y yo les llevo al mío. ¿Dónde está tu pastor? Aquí lo traigo. Aquí. Le mandó una carta a usted. ¿Sí? A ver, ¿de qué quiere que hablemos? No, pero es que ustedes no creen en los oficios, no tienen apóstoles y profetas. Mira con las cosas con las que uno se encuentra. Tal vez tú no has escuchado apóstoles, profetas, maestros, ancianos, evangelistas, ta, 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 ta. En otro tiempo yo me alarmaba con esas preguntas. Pero como yo no puedo responder muchas cosas, ¿sí? Dios las va a responder. Amén. Entonces hemos ido a la Biblia para predicar el mensaje y no dejarnos desviar. Sí. Mucha gente se acerca a Dios para que le vaya bien en su vida, para arreglar matrimonios. Dios no envió a su Hijo para arreglar matrimonios. Al contrario, dice en la Escritura que Él vino a poner división muchas veces. Wow. Así es. Vamos, bro. Predica. Dios no vino para darte a ti finanzas, para que tú seas próspero. Dios vino para enseñarte cómo llegar al Padre. Así Y es. eso es lo que nosotros tenemos. Cierto. Alguien una vez me dijo, no, pero es que yo le puedo pedir a Dios, de eso me encuentro a diario. Hey, ¿está mal si yo le pido a Dios una casa? ¿Está mal si yo le pido a Dios un auto? ¿Está mal, hermano, puedo pactar? ¿De dónde has sacado tú eso? Yo lo único que quiero es que tú llegues al cielo. Amén. Pobre, rico, ignorante, sabio, profesional, sin estudios. Vamos. Llega al cielo, por Dios. Eso es lo único que buscamos. Vamos. Dios no vino para que tú cambies tu vida en esta tierra. Dinos, Héctor. Dios vino para que envió a su Hijo para que tú tuvieras una herencia eterna en el cielo. Así Amén. es. Y si vamos a tener la herencia eterna que Jesús prometió, entonces tenemos que predicar del Jesús del que habla la Biblia. Capítulo 2 dice, yo mismo, hermanos, cuando fui a anunciarles el testimonio de Dios, no lo hice con gran elocuencia y sabiduría. Me propuse más bien, estando entre ustedes, no hablar de otra cosa alguna, excepto de Jesucristo y de este crucificado. Corinto era una población próspera, de comerciantes. ¿De qué quería la gente escuchar? Hey, pastor, yo pacto. Pastor, yo quiero orar por eso. Pastor, ore por mí. ¿De qué sirve que yo ore por ti? Más bien ven y te voy a enseñar a orar. Amén. Pastor, predica. ¿De qué sirve que te predique? Más bien ven y te enseño a estudiar la Biblia. Así es. Vamos. Pastor, aconséjame. ¿De qué sirve que yo te aconseje? Más bien ven y te enseño a obedecer la palabra de Dios. Eso. Por eso, en esta iglesia, la Iglesia Cristiana Internacional, Amén. cuando alguien viene y nos visita, se asombran algunos. ¿Cuándo el pastor va a hacer el llamado? ¿No? El llamado ya se te hizo, por eso estás acá. Así es. Sí, amén. Vamos. Ahora, si tú lees Hechos 2, vas a escuchar el plan de salvación perfecto. Sí. Escucha la palabra de Dios. Así es. Arrepiéntete, Así es. bautízate y vive como un discípulo. Amén. No hay más. Fuera de eso, olvídalo. ¿Y no podemos cambiar el orden un poquito? No. Porque entonces nunca sabrías a qué has sido llamado. Así es. Tienes que tener convicciones sacadas de la palabra. Por eso predicamos la palabra de Dios. Amén. Dinos. Para que tus convicciones vengan de la palabra, no de un sermón, no de un hombre, no de un consejo.
de la palabra de Dios. Vamos, Héctor. Me preguntaban lo que les dije hace un rato. Apóstoles y profetas. Y voy a aprovechar aquí para enseñarles algo. Me dicen, hermano, pero ustedes ¿por qué no tienen apóstoles y profetas? ¿No hacen profecía en su iglesia? Sí, claro. O Héctor está predicando una doctrina diferente. No. Sí tenemos apóstoles y profetas. ¿Quieres saber quiénes son? Sí. Ah, no han leído la palabra. Como vamos a ir a Hechos 2, versículo 19. A Efesios 2, versículo 19. Vamos, bro. Vamos, Héctor. Vamos. Enséñanos, Cuando bro. alguien les pregunte, ¿en su iglesia tienen eso? Sí, bro, aquí las tenemos. Ven, te lo presento. Alguien me preguntó ahorita, vengo a buscar un evangelista que me predica. Ay, ¿sabes qué? A cambio de uno te tengo 4. ¿De veras? Sí, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Esos son nuestros evangelistas. Efesios 2, en el versículo 19 dice, por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, Amén. sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo mismo la piedra angular. Quiere decir que si tú eres un discípulo y has creído en las Escrituras, has creído en el testimonio de los apóstoles y profetas. Entonces sí tenemos apóstoles y profetas. Antiguo Testamento, profetas. Apóstoles, Nuevo Testamento. Los dos se unen en la piedra angular, que es Cristo. Y por eso Pablo predicaba a Cristo crucificado, porque no existe nadie más en el cual los profetas y los apóstoles pudieran confluir. Los apóstoles anunciaron aquello de los que los profetas habían hablado, y los profetas anunciaron lo que los apóstoles debían predicar. A Cristo crucificado, el centro de nuestra fe, nuestra piedra angular. Ahora, la misma carta a los Efesios dice allí que Dios decidió nombrar, aparte de apóstoles y profetas, a evangelistas, pastores y maestros. Y cada uno tiene un papel. Yo he recibido el nombramiento, el llamado a evangelista. ¿Qué hace un evangelista? Mover la iglesia, extender el reino de Dios. Así es. ¿Qué hace un maestro? Consolidar las convicciones de los que han sido llamados. ¿Y qué hace un pastor? Cuidar del rebaño para, en comunión con el resto de los llamados, poder trabajar en unidad para que el rebaño reciba el alimento apropiado. Amén. Vamos, pastor. Eso es lo que hacen todos los llamados. Pero no necesitamos nada más, porque ya está anunciado, ya está profetizado aquel del cual vamos a hablar. ¿Tú quieres buscar apóstoles y profetas? Estás buscando un nuevo mensaje, no el que fue anunciado. Amén, bro. Por eso la iglesia pudo crecer, porque la iglesia entendía a quién debían anunciar y cómo lo debían anunciar. No se dejaron desviar. Llegaron muchas herejías en ese entonces, Sí. y los hermanos supieron rechazar las herejías. Con la enseñanza de los apóstoles y con las convicciones de ellos, muchos judíos, de lo que ellos conocían de los profetas. Así es. Vamos. Yo animo a la iglesia a conocer su Biblia para predicar el mensaje y poder defender la fe que tú tienes. Amén. Que no seas, como dice Santiago, como la ola que viene y va, Así es. sino que puedas mantenerte firme y sólido donde has sido llamado. El segundo punto, llenos de su poder para discipular. Vamos a Hechos, vamos primero a 1 Corintios 11 en el versículo 1. Vamos, Héctor. 1 Corintios 11, versículo 1. Oh, es muy buena. Dice Pablo: imítenme a mí, como yo imito a Cristo. ¿Sabes? El discipulado es un encargo sagrado. Así es. Discipular a alguien es un llamado de Dios mismo, dado a su iglesia, a la cual ha llenado de su espíritu. ¿Por qué? Porque en el discipulado no hablas tú. Con cada hermano en el oriente, y hablo mucho del oriente porque estoy ahorita trabajando fuertemente con ellos. Así es. Somos 3 viejos en la fe. Bueno, 2 y mi esposa. 2 somos viejos, mi esposa, y el resto son jóvenes en la fe. ¿Listos? Sí. Allá no hay nadie que sepa del antiguo movimiento.
Eso es increíble. Amén. Allá no hay nadie que sepa, mira lo que yo aprendí de discípulo, no nadie, todo el mundo es, hermano, ¿y cómo discípulo? Entonces, tuvimos que cambiar un poco la dinámica del discipulado. Y aprendimos del libro de los Hechos, que los apóstoles, como cuando Jesús los envió, los enviaba de 2 en 2. Entonces, hermano, tú vas a discipular a aquel. ¿Y eso cómo se hace? Pues yo te voy a discipular a ti y luego me acompañas a discipularlo a él. ¿Listo? Y en ocasiones, hermano, vente que quiero que me veas cómo se discipula una persona. Entonces empiezan a hablar y mira que no sé qué, que esto, que lo otro, y hay contiendas y hay de todo. Vamos. Yo estoy allí simplemente como Jesús nos enseñó, ¿no? Como en el episodio de la mujer adúltera, escribiendo sobre la arena. Quieren acabar, agárrense, ¿no? Y después, hermano, ¿qué crees? ¿Qué debemos hacer? Mira, si yo les digo de parte mía, va a ser peor. Así que mejor abran sus Biblias. Amén. Vamos a leer lo que la Escritura dice. Así es. Sí, pero es que mi pastor... ¿Sabes qué? Olvídate de tu pastor. Tú naciste de nuevo. Amen. Tu pastor es Jesús. Así es. Yo soy un mensajero aquí. Tu servidor. Ayer me tocó decirle a una pareja de hermanos, brother, tú eres mi jefe. Yo estoy aquí para servirte. Así es. Yo soy tu líder por la estructura, pero yo soy tu empleado si lo quieres ver así. Aquí vine a servirte, así que dime en qué te puedo servir. Amen. ¿Sabes por qué? Porque generalmente cuando ponemos la pirámide al revés, al otro le da susto de hablar de las cosas. Así es. Ahora yo puse la pirámide al revés y a veces hasta se deshacen ahí diciéndome cosas. Pero, ¿qué es lo increíble? Vamos a las Escrituras. Así Y ha sido un es. tiempo de crecimiento espiritual para mi vida, para mi esposa. Así es. ¿Por qué? Porque nos vemos obligados a no hablar de parte nuestra. Así Hoy es. está Miguel Limón predicando allá. Amén. Y que estoy seguro, Miguel está enseñando lo mismo que yo he enseñado en todo este tiempo. Y estoy seguro, Carlos, cuando escucha este mensaje, bro, menos mal enseñan lo mismo que yo enseño. ¿Listo? Así es. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice el centro de nuestro mensaje es Sí. Cristo. En el discipulado es igual. Así Y vamos a es. ver qué es lo que significan estas palabras de Pablo. Imíteme a mí como yo imito a Cristo. Eso. El discipulado es imítame a mí como yo imito a Cristo. Amen. Pero asegúrate de estar imitando a Cristo. Sí. Hay cosas en mi vida que yo tengo por principio. A algunos no les gusta. No me meto en deudas. No le pido prestado a ningún hermano. Y si alguno he tenido deuda, he pagado el día que es. Así es. Y si no he podido pagar ese día, he llamado 2 días antes. Hermano, hay posibilidad de que pronto me retrase. Hay algo con los bancos en Colombia, era igual. ¿Sabe qué? Me va a ser difícil pagar en tal fecha. ¿Puede usted darme una prórroga? Don Héctor, claro que sí. Buen testimonio dentro y fuera de la iglesia. Así es. Trato con las hermanas. No soy el más brillante en eso, pero trato de ser un caballero con las hermanas. Amén. Sí, es verdad. Las trato con absoluta pureza. Eso. Ustedes nunca me van a ver abrazando. ¡Ey, hermana, qué increíble! No, más. Y lo hago no solamente por ustedes, lo hago por reverencia a Cristo. Así es. Nunca me van a ver ustedes haciendo cosas indebidas, ni aquí ni fuera. Puedo pecar de muchas maneras, sí, soy enojón y a veces he pecado contra mi propia familia, pero les he pedido perdón. Así es. Vamos, Héctor. En la calle tú no me ves mirando chicas, Vamos. ni siquiera espectaculares, que ahorita todos tienen eso. Voy a vender baberos para bebés y poner una chica en bikini. ¿Qué tiene que ver eso con lo otro? Ha pasado. No estoy pendiente de eso. A veces voy con el hermano y, uy, hermano, ¿viste eso? ¿Qué? Y el otro es, olvídalo. No estoy pendiente de eso. Vamos, bros, Estoy pendiente de que Cristo sea anunciado. Amén. Pablo
fue encarcelado en un tiempo, y vamos a verlo en Hechos 26 rápidamente, ya vamos acercándonos al final. Hechos 26, y dice la Biblia, en el versículo 27, Vamos, Héctor. Vamos, Héctor. dice Pablo, frente al rey Agripa: Rey Agripa, ¿cree usted en los profetas? A mí me consta que sí. Versículo 28, un poco más y me convences de hacerme cristiano, le dijo Agripa. Versículo 29, sea por poco o por mucho, le replicó Pablo, le pido a Dios que no solo usted, sino también todos los que me están escuchando hoy lleguen a ser como yo, aunque sin estas cadenas. ¿Qué es lo que hace un cristiano? Enseña la palabra y da testimonio. Palabra sin testimonio no existe. Amén. Es nula. Tú tienes que llegar y hablar de lo que Jesús ha mandado que tú obedezcas. Mateo 28, versículo 19. Enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Si tú vas simplemente a invitar a una iglesia, ese no es el llamado. El llamado es ir y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Amén. Esa es la orden que tenemos como discípulos. Así es. Si tú vas y dices, no, que quiero que conozcas al más excelente de todos los hombres, y ese es Jesús, pero tú no buscas la excelencia, ¿de qué estás hablando? Dinos, Héctor. Si vas y llamas al hombre que pudo tratar con pureza inclusive a las prostitutas de su tiempo, Así es. pero tú no puedes desviar tu mirada de una mujer, ¿de qué estás hablando? Dinos. Vamos. Si vas a hablar de aquel que lo hizo todo perfecto, e inclusive pagó sus impuestos sacando una moneda de un pescado, pero tú no puedes pagar tus deudas y te escondes inclusive, ¿de qué tipo de Dios estás hablando? Vamos. Si llamas a otros a tener una relación perfecta con Dios, íntima, poderosa, que cambia la vida, pero tu vida no cambia, ¿de qué Dios estás hablando? Vamos, Héctor. Dinos. Dilo, bro. Dice, vayan las gentes de todas las naciones. Todas las naciones. Naucalpan no está lejos, brother. Iztapaluca no está lejos. Dinos. Nesa no está lejos. No está, bro. ¿Por qué irías tú allá? Oh, no, bro, es que no hay tantos chicos. Oh, ¿sabes qué? No hay tantas hermanas. Dinos. Sí, la gran mayoría están casadas, así que no podrás salir en citas con ellas. Y la gran mayoría de hermanos están en formación, así que van a tener que salir bajo supervisión de los que ya están siendo formados. No hay mucho así de eso. Si vas a buscar eso, no hay mucho. Pero ¿sabes qué sí hay mucho? Una región de 12 millones de habitantes que necesitan escuchar la palabra de Dios. Vamos. Vamos. Me dice una hermana, pero Héctor, ¿por qué vienes tanto de allá de Ceú? Es demasiado lejos. Me dicen allá en Ecatepec. ¿Sabes qué? Es que Jesús vino de un poquito más lejos. Sí. Así que para mí no hay excusa. No hay. Si me toca servir, yo voy. Sí, bro. ¿Por qué? Porque Jesús vino de mucho más lejos de donde yo vengo. Así es. Y no se aferró a lo que por naturaleza era, Filipenses 2, versículo 5 en adelante, sino que se sometió a su naturaleza de siervo. Amén. Y eso Así es. somos nosotros. No necesitamos hoy día una persecución como la de Hechos 8 para ir y evangelizar y discipular este mundo. Lo que necesitamos es buscar ser llenos del Espíritu Santo todos los días. Y terminamos Dinos. llenos del Vamos. Espíritu para multiplicarnos. En 2 Timoteo 1:15 dice la Escritura. Vamos, Héctor. Vamos, bro. 2 Timoteo 1:15 dice la Escritura: Dinos. ya sabes que todos los de la provincia de Asia me han abandonado, incluso Figelo y Hermógenes. Quise traer esta Escritura, ¿por qué? Porque a veces escuchamos de la Biblia siempre lo increíble, pero una de las cosas que cautivó mi corazón fue que yo vi a un Dios honesto, Así es. que me dijo, esto puede pasar y esto también. Si me obedeces, esto pasa, pero si no me obedeces, esto es lo que pasa. Así es.
Y en la misión a veces pensaban, no, nos vamos, eso va a ser increíble, y vamos a ver multiplicación y todo el oriente va a ser evangelizado. Sí, ese es el anhelo. Así es. Pero la realidad es como lo que le pasó a Pablo. Tú te imaginas, Pablo está encarcelado. Él plantó muchas de las iglesias de la provincia de Asia, lo que hoy se conoce como Turquía. Iglesias que ni siquiera están mencionadas aquí en la Biblia. Así es. Y él está diciendo, todos los de las provincias de Asia me han abandonado. Wow. ¿Tú te imaginas? A veces se va un hermano y duele, Así es. pero aquí se le fueron todas las iglesias. Me han abandonado. Incluso mis dos más cercanos me abandonaron. Pero sabes, lo increíble de las cartas de Timoteo es que Pablo siempre termina diciendo, yo fui llamado a predicar a Cristo crucificado. Ya estoy listo para recibir la corona merecida. Yo me he mantenido fiel. Me preguntaban, ¿cómo le haces, Héctor? Tantos problemas, como dicen aquí, tantos chicharrones que llegan. Aprendí una cosa con dolor, después de mucho tiempo. Cuando yo fui llamado a ser discípulo, dice, si alguien quiere ser mi discípulo, cargue con su cruz cada día. ¿Sabes qué? ¿No quieres que ore por ti? ¿Yo por qué voy a cargar con tu cruz? Esa es tu cruz. Así es. Sí. Yo puedo ser Arimatea ahí y cargártela un tramito para que medio descanses. Y después síguela agarrando tú. Sí, es cierto. Ah, pero ayúdame por favor, que es que mi empresa va mal. ¿Y yo por qué voy a cargar con esa cruz? Sé honesto en los negocios, paga tus cuentas, sé generoso con tus empleados, cumple a tiempo tus trabajos, Así es. cobra lo que es justo y verás que vas a tener un trabajo a granel. Amén. Vamos. Ah, bro, pero es que ninguna mujer se fija en mí. Ay, no, échate desodorante de vez en cuando. ¿Sí? Peínate como es debido y sobre todo, trátalas bien. Amén. Y verás que las hermanas van a querer salir contigo. Amén. ¿Sí? Échate eso. Y pasa al revés también, ¿no? Pero no me atrevo a hablar así de las hermanas. Ahora, para terminar, Gálatas 4, versículo 19. Vamos, Héctor. Bones, bro. Gálatas 4, versículo 19. Dinos. Esto era lo que Pablo perseguía. Dinos. Dice, queridos hijos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Dinos. ¿Qué misión tengo si soy un hombre lleno del Espíritu? Formar a Cristo en cada uno de los que Dios me ha concedido. Yo no quiero que tú seas de mi equipo, no. Yo soy de Héctor, no. La Biblia dice que eso está mal. Oh, es que me encanta como Héctor, no. El propósito de todos los evangelistas en la iglesia, Sí. el propósito de los que algún día sean maestros en la iglesia, el propósito de los pastores y ancianos en la iglesia, el propósito de los apóstoles y profetas en la iglesia, no es otro sino que Cristo sea formado en ti. Wow. Y eso es lo que va a hacer de nuestra iglesia una iglesia llena del Espíritu. Amén. Ellos salieron del aposento alto en Hechos 2 a predicar al Cristo crucificado. Sí. 3,000 personas se bautizaron. Sí. Después una persecución, y por doquiera que iban anunciaban el mensaje de ¿qué? De un Cristo crucificado. Y muchos murieron. Y no importaba, porque como dice en Hebreos 11, ellos esperaban una patria mucho mejor. Así es. Y hoy es el día para que tú como discípulo busques ser todos los días lleno del Espíritu Santo para salir y anunciar el mensaje. Y si tú estás estudiando la Biblia, no esperes más, sino como esos 3,000 hombres que se bautizaron ese día. ¿Qué debemos hacer? Bautícense en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que todos sus pecados les sean perdonados. Amén. Y sean llenos del Espíritu Santo. Sí. Amén. Y vayan a todas las naciones y a ser discípulos hasta que Cristo sea formado en ellos. Amén. Adiós.